¿Cómo están, amigos? Continuando con nuestra clase de innovación basada en TRIZ, nos corresponde trabajar en esta ocasión los 40 principios de inventiva. Los 40 principios de inventiva es el núcleo del descubrimiento de Altschuler, la capacidad para clasificar, encontrar similitudes, semejanza entre patentes. Es una cuestión, a mi juicio, maravillosa. Y uno de los grandes aportes que hace este hombre a la técnica, especialmente en la fase de si queremos crear cosas nuevas, nuevos inventos, nuevas innovaciones. Dada la extensión de este tema, lo vamos a hacer en dos clases. Vamos a tomar y vamos a conocer los primeros 20 principios y en una segunda clase los 20 subsiguientes. Entrando en materia, vamos a plantear en esta ocasión los primeros 20 principios de Altschuler o de TRIZ. Estos principios en general, tal como se señala ahí, pueden entenderse como sugerencias que entrega TRIZ. No son la única sugerencia para la solución de problemas técnicos. ¿En qué lugar del proceso de diseño tenemos que situarnos? Nos tenemos que situar en el proceso de la ingeniería conceptual. La ingeniería a grandes rasgos tiene 4 grandes líneas, por lo menos así la entendemos en nuestro país. Una ingeniería de perfil, donde más o menos visualizamos alternativas. Una ingeniería conceptual, donde profundizamos y buscamos conceptos que nos potencien nuestra solución. Una ingeniería básica, donde seleccionamos componentes. Y finalmente una ingeniería de detalle. El núcleo, el problema, digamos, el cuello de botella de todo el proceso creativo está en la ingeniería conceptual. Esta herramienta, entonces, nos viene a apoyar en esta fase estratégica del proceso de creación de productos, creación de procesos y de innovación. En general, como les mencioné en una clase pasada, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace TRIZ? TRIZ, en definitiva, funciona como todos los demás procesos mentales con los cuales nosotros aprendemos, somos entrenados para solucionar problemas matemáticos. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Sabemos que eso tiene una solución general, un problema genérico, perdón, que establece una solución genérica y de ahí extraemos la solución específica. Lo mismo acá, el problema específico lo establecemos en torno a los 39 parámetros de los sistemas técnicos, que un par de ellos entran en contradicción, del cual podremos aplicar los 40 principios de inventiva y del cual tendremos una solución genérica sobre la cual extraeremos nuestra solución específica. Obviamente la primera parte, y por eso en la clase anterior hablábamos de los 39 parámetros que conocimos, ¿cierto? En la clase anterior, y ahora nos corresponde avanzar hacia el tema de los principios de inventiva. Aquí hay una matriz de Altschuler. ¿Qué es lo que pasa acá, un poco adelantándonos a un par de clases más? Acá está el parámetro que en definitiva queremos mejorar, allá está el parámetro que empeora, ¿cierto? Ponemos, por ejemplo, el parámetro de la velocidad, que entra en conflicto con el parámetro de la fuerza, ¿cierto? En esta intersección se establece que el principio 22, 12, etcétera, etcétera, probablemente sean los principios de inventiva, con lo cual se soluciona la contradicción. Solamente a modo de síntesis, ¿cierto? Uno puede entender que los 40 principios en definitiva sintetizan cualquier propuesta de solución que exista para cualquier tipo de problema. Cualquier invento, cualquier cosa que usted vaya a hacer, que haya hecho, de alguna manera se explica a través de alguno de estos principios de inventiva y de ahí entonces su potencia. Ok. Aquí está una síntesis de los 40 principios: segmentación, extracción, asimetría, contrapeso, inversión, esfericidad, curvatura, copiar, autoservicio, transformación de propiedades, emplear sistemas neumáticos hidráulicos, membranas flexibles,
En un rápido repaso de ella, de estos 40 principios, uno, lo mismo que los 89 parámetros, se va a encontrar con conceptos que son muy propios de la técnica y que son de fácil y rápida comprensión de cualquier usuario. Vamos entonces a comenzar por el primero de los principios, el principio número 1 de Altschuler. Generalmente los principios se presentan de esta manera y tienen a su vez una especie de derivada o subprincipios. Aquí, por ejemplo, está el principio de la segmentación. Dividir un objeto en partes independientes es una opción. Otra opción, hacer un objeto fácil de desmontar. 3, incrementar el grado de fragmentación o segmentación de un objeto. Si uno los repasa, puede hacer un rápido repaso, ir estableciendo ejemplos. Por ejemplo, dividir un objeto en partes independientes. Aquí, por ejemplo, se ejemplifica con un cono 90 grados en un ducto de aire grande que es segmentado para mejorar el flujo de aire. Y con eso logra una reducción de las turbulencias. Una aplicación concreta del principio de segmentación, dividir un objeto en partes independientes. Hacer un objeto fácil de desmontar. Bueno, qué duda cabe que los muebles modulares cumplen a la perfección ese concepto. Segmentación, incrementar un grado de segmentación o fragmentación. Bueno, desarrollo de los rodillos en las correas transportadoras, ¿cierto? Tenemos una multitud y en la medida que más segmente, entonces va permitiendo una mejor continuidad del flujo. Aquí un ejemplo clásico, ¿cierto? Si yo segmento una cortina, voy a inventar, comillas, una persiana, sea vertical o horizontal. El principio de la segmentación. ¿Estamos claros? Aquí tengo el segundo principio, el principio de la abstracción. Recordemos lo que hace Altschuler. Altschuler ve las patentes y va viendo semejanza, y va agrupando y va estableciendo principios de inventiva. Nosotros podemos usar al revés, ¿cierto? Él, viendo patente, concluyó que había 40 principios. Nosotros podemos ocupar los 40 principios para inventar, en un sentido contrario. Y de hecho así es como lo hacen los inventores de los países desarrollados. Aquí tenemos el principio de extracción. Separar la parte o característica de un objeto que interfiere o que genera el problema. Otra opción, seleccionar la única parte o característica necesaria de un objeto. Aquí, por ejemplo, separar la parte o característica, reducir la sobreexposición de rayos X en el pecho, que es un clásico. Se diseña una pantalla de plomo especial para limitar los rayos X solo a la zona necesitada. O bien, por ejemplo, se ve también cuando va al dentista y uno se pone un traje de plomo alrededor. Otra idea de la abstracción, seleccionar la única parte o característica necesaria de un objeto. Esto es aquí un clásico, son las aves sobre instalaciones. Generalmente lo que los expertos hacen es emplear el sonido de ave en peligro. ¿Cierto? Se supone que se recolecta este sonido cuando aparece generalmente un depredador, y ese sonido a través del altoparlante, ¿cierto? Se genera el ambiente y así se mantienen libres de las pistas de aterrizaje. Esto también se puede ocupar, obviamente, que en sectores portuarios, donde, por ejemplo, hay mucha gaviota y otro tipo de pájaros similares. Aquí tenemos el principio de la calidad local, cambiar la estructura de un objeto o del ambiente externo de homogénea a heterogénea. Opción 2, colocar cada parte de un objeto bajo las condiciones más favorables para su operación. Opción 3, hacer que cada parte de un objeto realice varias funciones útiles. En este ejemplo, por ejemplo, Altschuler, recuerden ustedes, era parte de Rusia, la Unión Soviética en aquellos años, Ucrania hoy día, qué sé yo, toda esa zona donde hay bajas temperaturas, por lo tanto el tema el carbón es muy útil, mucha mina de carbón en esa zona,
y se levanta mucho polvo en estas operaciones. Para combatir el polvo en la mina de carbón, la niebla, ¿cierto?, en forma de cono de agua, ¿cierto?, se rocía sobre las partes de trabajo. Mientras más pequeñas las gotas, mayor es el efecto en la lucha contra el polvo. Sin embargo, esta niebla dificulta el trabajo, a su vez, a los trabajadores. Entonces, lo que se hace usualmente es aplicar una capa de niebla gruesa alrededor del cono de niebla fina. De esa manera, entonces, se puede cambiar la estructura del objeto del ambiente externo y poder facilitar las operaciones. De hecho, es lo que se hace en esa zona. Bueno, calidad de cada parte de un objeto bajo las condiciones favorables. Bueno, todos los sistemas de control en cualquier vehículo tienen esa característica, desde un automóvil, ¿cierto?, hasta un artefacto mucho más complejo como es la cabina de un avión. Hacer que cada parte de un objeto realice al menos una función útil. Bueno, qué mejor ejemplo en este caso que un lápiz con su goma de borrar, que es un clásico desde la infancia. El principio número 4 es el principio de la asimetría. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que es asimétrico la carga del vehículo. Cambiar la forma de un objeto de simétrica a asimétrica nos ayuda mucho, o bien, si un objeto es asimétrico, incrementamos su grado de asimetría. Esto es muy útil, por ejemplo, en los montajes y desmontajes de objetos, o digamos en las plantas productivas. Aquí, por ejemplo, cambiar la forma de un objeto de simétrica en asimétrica, ¿cierto? Un clásico ¿cierto?, de la ingeniería mecánica, un dispositivo para enderezar cable consta de dos rodillos, uno cóncavo y otro convexo. Se hizo asimétrico alrededor del eje Y para aumentar la velocidad de producción y mejorar la calidad del producto final. Eso es un clásico. Bueno, aquí la simetría, ¿cierto? La oruga de tracción de un vehículo es puesta bajo un cierto ángulo para mejorar la tracción. O bien este es otro clásico, ¿cierto? El lado externo de un neumático se refuerza, ¿cierto?, objeto de soportar los golpes contra la solera. Ahí tienen también una cuestión asimétrica. Una cuestión más técnica ya, un horno eléctrico tiene electrodos colocados en forma asimétrica, ¿cierto?, permitiendo la continuidad de la carga. Estas cuestiones parecen obvias, pero de repente al momento de diseñar no lo es tanto. Hay una tendencia en el diseñador hacia la simetría de las cosas. Entonces, el concepto de asimetría es muy potente. Bueno, aquí cambiar formas especiales para facilitar el ensamble, como les señalaba. De rápido reconocimiento, inclusive por aparatos que no son humanos. Bueno, el principio número 5, consolidación o combinación. Combinar o fusionar en un espacio objetos idénticos similares, ensamblar partes idénticos similares que realizan operaciones paralelas. O bien realizar operaciones contiguas o paralelas en el mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, este es un clásico que viene desde la antigüedad. Unir dos embarcaciones convencionales, ¿cierto? Con eso surge el catamarán, lo cual es mucho más estable que la embarcación independiente. O bien, bueno, siempre, esto nunca se ha hecho, pero siempre se ha dicho que un barco de triple casco, o de casco triple, la interferencia con la ola van a ser mucho menor. Realizar operaciones contiguas o paralelas, ¿cierto?, en el proceso de combinación. Bueno, boquillas instaladas en el rotor que entregan el vapor caliente que derrite el suelo congelado para una excavación más fácil, ¿cierto? Esto es propio de los países con baja temperatura, como lo son donde vivía el Chula. Bueno, realizar operaciones contiguas o paralelas al mismo tiempo, lo mismo. Tengo otro concepto también, hacer circular a través de los gases de escape del motor, a través de las tolvas, por ejemplo, lo que permite derretir la nieve, entre otros factores. El concepto de universalidad. El botón aquí sirve no solo para
para asegurar, sino que como objeto decorativo. Hacer que una parte de objeto realice varias funciones a la vez. Varias funciones. Bueno, aquí por ejemplo se instala una batería pesada, con lo cual nos permite aumentar la estabilidad del barco, darle energía, etc. Entonces, tenemos varias funciones para un mismo objeto y solucionamos varios problemas a la vez. Bueno, ¿qué duda cabe que la cortapluma es universal a través de un mismo objeto? El concepto de anidación, poner un objeto dentro de otro y ambos dentro de un tercero. Bueno, eso, un objeto dentro de otro es propio de las muñecas rusas, y de ahí tiene que haber sacado este concepto este hombre. Bueno, técnicamente uno puede poner una tubería de concreto en el suelo y dentro de ella instala un vibrador. Es un clásico hoy día, hasta el día de hoy, este objeto. O bien, un cúter. El concepto de contrapeso. Compensar el peso de un objeto combinándolo con otros objetos que proporcionen una fuerza elevadora, compensar el peso de un objeto haciendo que interactúe recíprocamente con el ambiente. Y aquí está todo el concepto de fuerza aerodinámica, hidrodinámica, de flotación y otras. El hidrodeslizador, ¿cierto? Que es tan clásico. Una cuestión un poco más estilizada, ¿cierto? Los alerones de los autos de carrera va a facilitar la adhesión del vehículo a la pista, favorece la aerodinámica del mismo, entre otras cosas. Ahí está el concepto de contrapeso. Bueno, es una cosa más patriótica ya. No lo voy a explicar. Concepto número 9. Reacción preliminar o acción contraria anticipada. Si es necesario realizar una acción con efectos dañinos o útiles, esta acción debe ser sustituida por antiacciones para controlar los efectos perjudiciales. Y aplicar de manera anticipada esfuerzo a un objeto que más tarde, producto de su trabajo, estará sometida a esfuerzos opuestos indeseables. Aquí me voy a permitir una pequeña disquisición. Aquí puse acción anticipada, o sea, la acción de carabinero, estoy hablando de la técnica, estoy poniendo un problema que no es técnico. Sin embargo, eso me permite hacer un siguiente comentario. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de 40 principios de inventiva, 39 parámetros, etc. Y en la técnica, y yo los desafío que ustedes lo comprueben, ¿cierto? Funciona muy bien. Han habido un montón de intentos de trabajar estos principios con conceptos no técnicos. Y entonces comienzan a aparecer cosas como esta. El concepto de una acción anticipada. Bueno, la presencia de carabineros para disminuir el delito. El concepto de la homogeneidad, el concepto de la segmentación. Se comienza a trabajar en ámbitos que están fuera de la técnica, que incluyen el ámbito de los negocios. Una de las derivaciones de Altschuler en los últimos 30 años ha sido las aplicaciones de sus principios y su visión sistemática de la innovación en campos que van más allá de la técnica. Así que eso vale para los carabineros aquí presentes. Principio número 9, reacción preliminar o acción contraria anticipada, ¿cierto? Durante la producción de envases de cartón corrugado, este se dobla en la dirección opuesta a la cubierta de papel. Cuando el pegamento se seca, el cartón se vuelve plano. Entonces, el cartón, entre paréntesis, hay que construirlo chueco, porque si usted lo deja paralelo, se va a enchuecar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una acción preliminar contraria. Lo sacamos chueco, de manera que cuando se enderece, va a quedar perfectamente plano. Acción anticipada, propiamente tal. Realizamos una acción total o parcialmente antes que ésta sea necesaria. Disponer los objetos de manera que entre en acción en el lugar más conveniente y en el momento indicado, sin pérdida de tiempo. Sí, supuesto número 2. Aquí una clásica acción anticipada hoy día en la intervención de los
esto que se denomina manipulación genética, está muy en discusión hoy día, pero hay algunas como las que están arriba que no afectan el producto necesariamente. También la manera de perder filo que rápidamente se reemplaza a través de estas plaquitas. Amortiguamiento anticipado, tomar medidas de emergencia anticipadamente para compensar los posibles efectos dañinos generados por un objeto o el posible daño que éste pueda sufrir en el futuro. Lógicamente, las curvas agudas en los caminos, ¿cierto? Neumáticos viejos o barreras, ¿cierto? Metálicas hoy día hasta la fecha. En este tema tan clásico, ahora que estamos en sequía, por lo menos en la zona central del país, ¿cierto? Para prevenir la pérdida de agua se coloca un forro plástico a lo largo y fondo de un depósito. Amortiguamiento anticipado. Es un clásico también hoy día que se puede observar desde la carretera. Un identificador químico especial y agregado una sustancia venenosa para que pueda ser fácilmente reconocida. Olor, por el colorante, etc. Y además de la simbología. Bueno, las placas magnéticas ubicadas en la etiqueta de la mercadería, ¿cierto? De manera que cuando no se paga suena una alarma. El concepto de equipotencialidad, un cambio potencial, limita cambio de posición, ¿cierto? Por ejemplo, cambiar las condiciones de funcionamiento para eliminar la necesidad de levantar o bajar objetos en un campo de gravedad. Ese es un clásico. Ahí tenemos el tema de revisión de las fosas, no hacemos una fosa de los autos. Este es un muy interesante ejemplo. Un campeón transporta tuberías de concreto grande, no la levanta, inserta un brazo y la lleva a su destino, le pone una rueda acá. Un ejemplo concreto que vemos en nuestras carreteras es cuando se trasladan vigas, ¿cierto? Y va la parte de delante del camión, se le pone un pequeño carro atrás y la estructura de la viga hace como estructura del camión. Eso ejemplos se ven en la carretera a cada rato, por lo menos en la ruta 5 yo lo he visto más de una vez. El principio de inversión, invertir las acciones usadas para solucionar un problema, dicho de otra manera, en lugar de llevar a cabo la acción directa, hacer lo contrario. Hacer partes móviles fijas y partes fijas móviles. Puede incluir al ambiente. Dar vuelta al objeto. Hacerlo al revés, el principio de inversión. Bueno, aquí, por ejemplo, ante la fundición de una pieza grande, de paredes delgadas, el plato con hierro líquido está quieto, mientras que la plataforma que sostiene la pieza se mueve. Invertimos el proceso. Podríamos hacer hipotéticamente situaciones como esta, ¿cierto? Hacer que el nadador se convierta en fijo. Bueno, el principio de la felicidad o curvatura, sustituir partes lineales por planas o curvas, usar rodillos, bolas, espirales, domos, reemplazar movimiento lineal por rotacional, usar fuerza centrífuga. Hay un clásico, creo que lo mencionamos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la capacidad de este camión, su tolva, cómo la hacemos más liviana? Bueno, curvas. Curvas. Es obvio, pero por años se hicieron de manera distinta. Bueno, la curvatura. Esto hasta hace unos 10 años atrás era usual, estos ratones con bola. Y transfería movimientos lineales a la CPU. Hoy día es con luz. Artefactos complejos como estos, ¿cierto? Que, por ejemplo, son utilizados en la petroquímica. O sea, una torre de perforación de petróleo tiene una rueda de 80 a 90 metros. La rueda levanta la tubería, ¿cierto? Sin desmontarla.
sin desmontar la perforación. Y así se puede llevar a otra parte y aumenta la velocidad de perforación por 6. El principio del dinamismo, incremento dinámico, hacer que las características de un objeto o ambiente se adapten para un rendimiento óptimo. Dividir un objeto en varios elementos capaces de moverse o cambiar posiciones. O bien, si un objeto o proceso es rígido, hágalo móvil o intercambiable. Bueno, ¿cierto? Aquí hacer que un objeto se adapte, ¿eh? Una soldadura eléctrica con un electrodo en forma de cinta tiene un radio R que se puede cambiar durante el proceso de soldadura para controlar el tamaño del cordón. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Los vehículos todoterrenos, ¿no? Y aquí, bueno, exageramos con la exploración a Marte, ¿verdad? Pero todoterreno, esa es la idea, ¿eh? Incremento dinámico, las lámparas que se ponen en distintas posiciones para que la luz alcance donde sea pertinente. El principio 16, acción parcial o excesiva. Si es imposible obtener el 100% del efecto deseado mediante un sistema tecnológico, tratar de obtener el rendimiento más alto, simplificando el sistema. Aquí tenemos un buen ejemplo. Si es imposible obtener el 100%, por ejemplo, en el pintado por inmersión se elimina el exceso de pintura, haciendo rotar el objeto a gran velocidad. Y aquí este otro clásico, para fabricar un conductor magnético, un plato de cerámica se cubre con exceso de material, se fijan arriba, y esto es mecanizado. Entonces dejamos las capas como corresponde. Transición a la nueva dimensión, principio número 17, cambiar un movimiento unidimensional en 2 o 3 dimensiones, utilizar una regla multicapa, inclinar al objeto, ponerlo de lado, usar otro lado de un área dada. Ahí, por ejemplo, esto es un clásico hoy día, la tecnología escáner nos permite pasar de 2 a 3 dimensiones, de 1 a 2 dimensiones y de 2 a 3 dimensiones. O cuestiones como esta, ¿cierto? ¿Cómo corto yo capas delgadas? ¿O cómo mido yo capas delgadas? Es muy complejo hacer eso. ¿Cómo hago yo ese proceso? Bueno, apilo las láminas delgadas, ¿cierto? Aumento su resistencia, por lo tanto, y las corto. Es mucho más fácil cortar un conjunto de láminas delgadas que una por una, o bien medirla. Aquí un clásico también para apilamiento vertical aumenta la estabilidad del lote. Si tú pones estos troncos en sentido horizontal, tienes muchas dificultades en su apilamiento. Si lo haces verticalmente, es mucho más fácil. Aquí un proceso de concentración solar, ¿cierto? La energía se va a concentrar en el foco en la medida que todos los paneles los, digamos, llevemos hacia ese punto. Transitamos de una dimensión tridimensional a una puntual. El concepto de vibración mecánica, principio número 18. Hacer oscilar o vibrar un objeto. Si existe oscilación, aumentar su frecuencia. Usar la frecuencia de resonancia. Utilizar vibradores piezoeléctricos en vez de mecánicos. Usar vibración ultrasónica combinada con campo electromagnético. Bueno, el clásico péndulo no podemos no mostrarlo, ya que es un clásico de el proceso de oscilación de un objeto, súper estudiado en física, ¿cierto? Vibración mecánica, bueno, lavado ultrasónico en agua, esto es un clásico también. Todos los temas médicos hoy día, uso de frecuencias de resonancia en los seres humanos, se pueden soldar los huesos, se puede, ¿cierto?, eliminar un cálculo, etc. Piezoeléctrico, aquí hay una patente, un sistema de reproducción de sonido para vehículos, sin parlantes, eliminamos los parlantes, no son necesarios, porque con piezoeléctrico instalado en distintos lugares de la carcasa del auto se puede
generar el mismo resultado. Es una patente normal. Bueno, examen de resonancia electromagnética, que es un clásico hoy día en la medicina. El principio número 19, sustituir una acción constante por una periódica. Si una acción ya es periódica, cambiar la frecuencia, usar pauta entre impulsos para realizar una acción diferente. Ejemplo aquí, bueno, sustituir una acción constante por una periódica, un aspersor de agua. Tenemos ejemplo. Un faro. Cambiamos la frecuencia del haz luminoso para que sea más visible para los navegantes, como se señala ahí. Y bueno, este es un ejemplo muy chileno, ¿cierto? Muy conocido acá, el cambio de frecuencia de la percusión de las perforaciones, que permite mejorar el trabajo. Y este es un clásico también, muy interesante, usar pausas de impulso para realizar una acción diferente. Chimenea que funciona mediante pausa, para emitir los gases, son capaces de elevarlos de 3.000 metros, lo que no logran con una chimenea de triple altura. Si ustedes observan en la panorámica de las termoeléctricas, por ejemplo, sus chimeneas no son altas, son de este tipo. Y el impulso que alcanzan los vapores que emiten llegan mucho más alto que la chimenea como la de las refinadoras de cobre, por ejemplo, en nuestro país. ¿Ok? Bueno, estas 19 primeras principios de inventiva, más o menos nos dan una panorámica del trabajo que hizo Altschuler. Si ustedes se pueden dar cuenta, clasificar, leer patente, clasificarla, encontrar semejanza, fue un trabajo enorme. Y hoy día nosotros podemos, comillas, disfrutar de esta síntesis, a los que nos gustan estas materias, pero pensar en el trabajo enorme que hizo este hombre para llegar a determinar estos principios, a mí me parece que es necesario reconocer como uno de los mejores trabajos que se ha hecho en el campo de la ingeniería conceptual a nivel mundial.